Yo voy a leer las escrituras en la NTV, una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 en adelante. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, pónganse en el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Bueno, y aquí hay una recomendación que nos habla el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Y esta mañana quiero venirles a compartir algo supremamente importante, amados hermanos y hermanas. Y es que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Efesios en esos tiempos, y miren que él estaba preso. Y yo me pongo a pensar como una persona que está privada de la libertad y está preso y está en unas aflicciones, escribe algo tan poderoso que es una recomendación como debemos vivir, ¿no? Debería ser una carta como de queja, ¿no? Como así, que aquí esto no. Pero aquí el apóstol Pablo hace unas recomendaciones muy importantes, y es que dice que primero que todo debemos que fortalecernos en el Señor. Él empieza así la carta, ¿cierto? Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Quién tiene el poder y la fuerza para que nosotros podamos resistir al enemigo? Dios. Es que, amados hermanos, para nosotros entender por qué el apóstol Pablo nos da la recomendación de que debemos utilizar la armadura de Dios, o tenemos que ceñirnos o revestirnos con ese uniforme tan poderoso en un mundo espiritual en el cual día a día estamos luchando. Por eso yo esta mañana le he querido titular a este tema: ¿cuáles son tus luchas? Pregúntese ahí, hermanos, ¿cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son tus luchas? Las que sostenemos día a día. ¿Ya? Porque si bien es cierto que cuando nosotros tomamos la decisión por el Señor, ocurre algo. Y es que empezamos a ganarle terreno al diablo. Y empezamos a ganar el terreno, ¿para quién? Para Dios. Entonces, claro, el enemigo tiene que levantarse y tiene que batallar ¿con quién? Con nosotros, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo viene y hace esa recomendación: revístase con la armadura de Dios.
Bueno, y vamos a ver cuál es la armadura de Dios. Ahí está, dice bien claro, ¿no? ¿Cuál es lo primero que tiene que revestirse? ¿Qué es lo primero que tiene que fajarse ahí? ¿Qué dijo? No, 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 es que ahorita vamos a hablar es de los instrumentos. Nos da 6 piezas, el Señor nos regala 6 piezas para poder luchar. Primero, el cinturón de la verdad. Vamos a fajarnos, porque qué hombre que no se ponga la correa y se le vaya a bajar los calzones, no le da susto, ¿cierto? Tú dices, ay, ¿cómo así? Tengo que fajarme la correa, ¿cierto? Para que tener bien firmes los pantalones, ¿cierto? Y algo la Biblia habla, dice que tenemos que ceñirnos, ¿cierto? Tenemos que ceñirnos. ¿Con qué? Con el cinturón de qué? De la verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios para nuestras vidas? La palabra de Dios. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes somos nosotros en este momento? Somos hijos. Eso dice la palabra. Pero el diablo va a venir con sus mentiras, va a decir que no, nosotros no somos hijos. Siempre va a venir con mentiras, siempre va a venir con ataques, siempre va a trabajar en la mente trayendo esa mentira. Pero cuando nosotros nos ceñimos, nos paramos frente al enemigo, sí, con autoridad, porque el Señor nos ha dado la autoridad de que somos, ¿qué? Hijos. Ahí está el cinturón de la verdad, entender eso, que somos, ¿qué? Hijos. La segunda arma, la coraza de justicia. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué dice la coraza de justicia? ¿Qué era la coraza de justicia? ¿Qué era una coraza? Miren, en los tiempos romanos, el uniforme del romano era eso, el cinturón, la coraza. La coraza se utilizaba así, se colocaban aquí como un chaleco antibalas, como utilizan los policías o los militares, para protegerse, ¿qué? El pecho. ¿Y en el pecho qué está? El corazón. Y el corazón es muy importante protegerlo delante del enemigo, porque ahí es donde trabaja el diablo, ahí es donde trae ¿qué? Sus mentiras, ahí es donde vienen los ataques. Claro, él viene a trabajar en ese asunto para desestabilizarnos, para hacernos creer que nosotros no somos nada, no somos nadie. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién entregó su vida por amor a nosotros? Jesús, ¿ya? Su palabra dice que Él nos ha hecho que hijos, ¿ya? Y es tan importante entender y comprender porque, miren, este asunto de irse revistiendo va combinado con la séptima arma que yo le he llamado aquí, que es la oración. Todo tiene que ir acompañado ¿con qué? Con oración. Cada vez que estemos revistiendo nos tenemos que orarle al Señor, ¿sí? Cuando nos ciñamos el cinturón, Señor, que tu verdad, que tu palabra, que todo lo que tú tienes manifestado sobre mí se cumpla. Amén. Porque aquí hay una mentira, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. Oiga, ¿quién es nuestro gran enemigo? El diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. Manténganse firmes. Oiga, esa palabra es clave. Manténganse en qué? Firmes. En el ejército le dicen a los soldados, firmes. ¿Y cómo se ponen? Firmes. Es una actitud de qué? De obediencia. Y aquí nos está diciendo, manténganse en qué? Firmes. ¿Y para qué nos mantenemos firmes? Contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Cuál es la familia de nosotros? La familia de la fe, la familia de Dios. Entonces, aquí la sugerencia no solo es que estemos firmes nosotros orando por nosotros, sino ¿por quién? Por los demás. Porque la palabra de Dios dice, orando los unos por los otros. Amén. Vamos. Entonces vamos en el segundo, ¿no?
Vamos por el tercero. ¿Calzados con qué? Calzados ¿de qué dice? De la paz, ¿cierto? Con la buena noticia, ¿cierto? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Quién me ayuda? Con el calzado. Ujú. Eso, de proclamar el evangelio de la paz. Bueno, ahí explico. ¿Calzados con qué? El soldado romano tenía que colocarse unas sandalias especiales que estaban desde aquí del pie hasta aquí, hasta la rodilla, forrado. Pero tenía una particularidad, las sandalias, ¿saben? Tenía unos clavos, como estas botas, así, de buen agarre. Claro, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían que batallar y no podían que resbalarse. Ellos tenían que estar firmes, como dice la palabra, firmes, porque iban a la batalla. Y así tenemos que salir nosotros, firmes a la batalla. ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué dijo? A llevar las buenas nuevas de salvación, las que traen la paz, la que nos trae la paz, amados hermanos. Tenemos que estar firmes. Somos hijos de Dios, la seguridad la tenemos, ya estamos hablando de eso, tenemos una seguridad. ¿Dónde? Aquí en mi corazón, estamos protegidos con la coraza, estamos ceñidos con la verdad de Dios y estamos firmes para ir a dónde? A predicar. Y sabe, cuando usted se pone mal la sandalia y no utiliza el calzado adecuado, ¿sabe qué pasa? Sale aquí a la esquina y le dice una mentira, le dice, a usted no le van a creer. Si el otro día lo vieron a usted haciendo tal cosa por allá, ¿qué testimonio tiene usted? Y empiezan a trabajar las mentiras, el diablo, a meterle la duda. ¿Será que usted puede predicar? ¿Será que usted puede hablar del Señor? ¿Será que usted está preparado? No, usted tiene que cumplir la misión. Usted siembra la semilla y el crecimiento lo da es el Señor. Nosotros somos un instrumentos de qué? De honra en las manos del Señor. Usted no se crea las mentiras. Si usted está hoy en esta mañana, es porque Dios está preparando su vida para qué? Para que esta iglesia esté mañana. Ojalá hagamos 3 servicios los domingos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a ganarle qué? Terreno al diablo. ¿Saben qué? Después de la pandemia, ¿sabe quiénes los que se mantuvieron más firmes? Les voy a dar un dato. Las iglesias cristianas. En pandemia. Fueron unos puntales espectaculares. Les voy a dar un dato. Del Ministerio del Interior invitaron a todos a los directores de las misiones cristianas a Bogotá. Y fue el pastor de la Alianza Cristiana, que es director en Bogotá, y el ministro del Interior les habló a todas las misiones, estaban todas las misiones cristianas de Colombia, los directores. Y habló el director del DANE y sugirió a los directores que por favor empiecen a activar las iglesias porque muchos templos se habían cerrado. Y sugirió eso porque dijo que en el tiempo de la pandemia había sido muy importante la ayuda de la iglesia cristiana en lo espiritual, en lo psicológico y en lo social. Entonces reconocieron que si hay un trabajo que está haciendo la iglesia. Entonces eso nos motiva a nosotros, amados hermanos, a continuar ¿qué? Con la obra, animarnos a hacer esto que dice, ¿cuáles son nuestras luchas? Nosotros no podemos estar luchando por cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Nosotros tenemos que luchar es para lo que el Señor nos ha llamado aquí. Él nos ha llamado a predicar su palabra, a llevar las buenas nuevas de salvación, a llevar una voz de esperanza, una voz de fe a esas personas que allá afuera demandan ese mensaje para recibir. Amén. Y vamos en el tercero, ¿no? Que eran las botas, las sandalias. El cuarto, a ver, ¿quién me ayuda? El escudo de la fe.
Ajá. Oiga, los escudos que se ven en las películas romanas o en todas las películas son unos escudos redondos, ¿cierto? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han visto quien ha visto películas de esas de gladiadores y eso, ¿cierto? Pero el escudo que habla aquí, el escudo que sugiere Romano, el que dice el Señor es un escudo que cubre desde aquí, desde la nariz, casi hasta aquí, hasta la espinilla. Era un escudo largo. ¿Y sabe qué tenía una característica? Era forrado en cuero. Porque el cuero, cuando ellos les disparaban, ¿se han visto unas flechas que les mandan flechas con fuego? Entonces ese cuero, ¡pam!, rebota y no les causa daño. Y ese es el escudo de la fe que habla aquí. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? ¿Cuáles son las mentiras del enemigo? A ver, ¿cuáles son las que él tira? ¿Cuál es la que nos apunta? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué dice ese enemigo? Eso. Del fuego de la flecha más ardiente que él tira es la duda. ¿Es la qué? La duda. Y ahí es donde debemos trabajar. La única estrategia para trabajar en ese punto y en ese particular es memorizando la palabra de Dios. Jesús venía de 40 días de ayuno, ¿sí o no? Y dice la palabra que Satanás se le apareció y vio que Jesús tenía hambre, ¿cierto? Y le dijo, si tú le dices a esas piedras que se conviertan en pan, se convertirán en pan. Y Jesús le contestó con qué, con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Pum! Le dio ahí se defendió. ¿Cómo nos defendemos? Con la palabra. Ahí está. Nosotros, nuestro escudo de la fe es lo que creemos, es lo que sabemos que somos nosotros delante de Dios. Es lo que tenemos, cómo tenemos que estar preparados para qué? Para resistir, para combatir al enemigo. El escudo de la fe, con la palabra memorizada. Si ve que en el libro de crecimiento nos dicen que tenemos que memorizar, ¿qué más tenemos que? La palabra. Memorizar, leer, estudiar, meditar, ¿cierto? Y en todo eso, o sea, no solo escoger la palabra de Dios, sino que hay que desmenuzarla, hay que saborearla, hay que entenderla, hay que comprenderla y hay que permitir que esa palabra traspase nuestras vidas, que nos permita entender qué es lo que quiere Dios con esa palabra, qué es lo que quiere de nosotros, cómo nos podemos levantar delante del enemigo y cómo lo podemos enfrentar y confrontar si estamos librando cada día una batalla, cada día estamos librando una lucha contra quién, contra el primer enemigo que se ha levantado contra nosotros, que es el diablo. Porque el diablo no quiere que nosotros le ganemos terreno. ¿Ya? Él no quiere. Entonces lo desanima. Y por la mañana le dice, que se va a levantar tan temprano, ¿para qué va a ir a la iglesia si está como lloviendo? ¿Cierto? No, ahora va a ir a predicar el de Recuerdo Azul, ¿para qué van? Si no está el pastor, yo, ¿para qué van? ¿Cierto? Y cualquier cosa empieza a meter y empieza a trabajar ahí. ¿Sí o no? ¿Y será que tiene para el pasaje? Yo esta mañana no tenía para el pasaje para venir para acá, les cuento. Pero yo tenía que venir. ¿Ya? Pero me acordé que tenía que mandar un pedido por allá. Dije, no, hasta ahora que mando el pedido me llega la plata. Entonces estaba tranquilo. Claro, porque yo vivo confiado. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi proveedor. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que no tenemos que estar solo pidiendo. No, eso no debemos hacer. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? En vez de pedir, adorar. Vea, clave. Adore. No pida. Adore. Dé siempre gracias. Ser agradecido en todo momento y en todo lugar. Si no tiene, pues dele gracias. Porque Él le va a dar, Él lo va a suplir. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, pero adórelo. Amados hermanos, adoren.
Íbamos en el... Ahora vamos al quinto. Ahí sí lo que decía Camilito. El casco. El casco es un instrumento que se coloca ¿dónde? Y esta cabeza hay que protegerla, porque aquí están todos los pensamientos, aquí, la mente y todo, es donde el hombre trabaja. El casco romano protegía, mire, todo lo que protegía, toda la cara, el rostro, hasta acá le bajaba así, protegía todo, era un asunto que siempre velaba porque no se ha dañado ni la cabeza, ni va a entrar cosas, y sea el rostro y el físico no se ha dañado. Y es muy importante el casco. El casco nos da que la convicción y nos protege la cabeza, tener la mente clara de quiénes somos en Jesús. ¿Quiénes somos en Jesús? Somos hijos. ¿Qué más somos? Somos libres. Somos coherederos con Cristo Jesús. Tenemos la herencia del Padre. La palabra de Dios dice que somos herederos del reino de Dios. Herederos. Somos hijos. Eso dice la palabra. Y como lo dice la palabra, tenemos nosotros derechos delante de Dios. ¿Ya? Somos hijos de Dios. Y el diablo nos va siempre a meter que la duda, la mentira. Nos va a decir que no somos hijos. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde dice? Pero como la palabra lo dice, en Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Que es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Amén. Sexta, la espada. ¿Es la espada del Espíritu o la palabra de Dios? Eso sí es clave para nuestras vidas. Con la palabra de Dios podemos nosotros vencer lo que sea. En el libro de Hebreos 4:12 dice la palabra del Señor, bien claro. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Oiga, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y en otra versión dice, porque discierne los pensamientos del corazón, dice. Oiga, entendamos esto, lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la entendemos y permitimos que esa palabra penetre, como dice que penetra. La espada romana, amados hermanos, tenía dos filos por ambos lados, no por un lado. Un cuchillo tiene por un lado, ¿cierto? Así corta usted, ¿no? Pero la espada romana era pequeñita y tenía dos filos por lado y lado, o sea, o corta o corta. Y así la compara esta. Entra y corta y va hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite entender que esa palabra es una palabra de poder, es una palabra que se debe establecer en nuestras vidas, es una palabra que nos permite vivir ¿qué? Confiados. Es una palabra que levanta, es una palabra que restaura, es una palabra que vivifica. La palabra de Dios es una palabra que usted la declara con poder y autoridad y esa palabra es la que actúa, no es usted, es la palabra del Señor. Porque por la palabra de Dios se estableció la creación. Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Y todo lo que la palabra ha establecido y como la ha establecido Dios, así se cumple y se manifiesta. Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó. ¿Quieres ser
sano? Sí, Señor, sé sano. ¿Quieres ser libre? Sí, sé libre. Establecida por el Señor. Cuando iban los discípulos con Jesús en la barca y en la tremenda tormenta se asustaron y despertaron a Jesús y Jesús dijo, pare agua, pare viento. Dio una orden. Porque la palabra con autoridad, una palabra creída, anidada aquí en nuestro corazón, es que esto trabaja aquí en nuestro ser, aquí. Por eso es tan importante lo que les decía, son 6 cosas que nos da el Señor, que es la armadura, pero hay una que sella todo, que es la oración. Todo debe estar delante de Dios en oración, en ruego, en petición. No puede obrar la palabra si nosotros no oramos antes. Debemos decirle, Señor, en oración. Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a tener la comunión, la conexión con Dios. Pero esa conexión con Dios y esa comunión tiene que estar acompañada ¿con qué? Con su palabra. Cuando yo les decía que hay que adorar y que hay que alabar, nosotros siempre tenemos que tener el libro de los Salmos, porque el libro de los Salmos es un libro donde se adora, se alaba al Señor, se exalta. Y cuando usted empieza a adorar, cuando usted empieza a alabar, ¿sabe? Los cielos empiezan a moverse, las ventanas empiezan a abrirse. Y como dice su palabra, que Dios está atento con su oído a su oración, porque Él tiene puestos sus ojos en usted. Él lo sabe todo, amados hermanos. Él lo conoce todo. No hay nada oculto delante de Dios. Por eso en esta mañana se cumple lo que dice su palabra. Donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. Perdón, no puse mi agua. Es bueno que entendamos y comprendamos. Pero ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Por qué nosotros tenemos que estar revestidos? ¿Por qué tenemos que día a día? Es que no es que, no, hoy sí, mañana qué, no, mañana llevo el escudo. No, mañana llevo la espada nomás. No, es un día a día la armadura completa. Todos los días debemos revestirnos con la armadura. O vaya usted al ejército y va a ver si un soldado sale sin botas o esto. ¿Cómo es la disciplina militar? Ellos tienen que estar impecables. Esa camisa bien planchada, ese uniforme. Los que han prestado servicio militar lo saben, ¿cierto? Las botas bien lustradas. Esa es una reverencia. Eso es así como algo religioso que lo hacen ellos. Oiga, y ojo donde pierden el fusil, ¿no? ¿Y aquí cuál es el fusil? La espada, la palabra de Dios. Ojo con que pierdan aquí la palabra. Ojo que van a perder la espada. Esta es nuestra gran defensa. Entonces, nos da 5 cosas para vestirnos, pero Dios es tan responsable que nos da una para defendernos. Un instrumento para defendernos. La espada. Que es la palabra de Dios, que es el poder del Espíritu Santo. Es algo poderoso, entender eso, comprender. Por eso nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hay alguna situación en la familia y bueno, de pronto un miembro de la familia está pasando situaciones, tiene una situación de alcoholismo o de drogadicción. Entonces, ¿qué hacen las personas? Irlo a regañar, irle a decir, a echarlo de la casa y eso, no. ¿Qué nos demanda la palabra? Tenemos que primero, ¿qué? Orar. Colocar a ese miembro de la familia, ¿dónde? En el altar de Dios. Señor, en oración y conforme a tu palabra, lo reclamamos. Porque Él no le va a entender. Si usted le habla, no le va a entender. El que hace la obra es Dios. Él es el que hace las cosas para nosotros, no nosotros. No es en nuestras fuerzas, sino es en el poder de Dios. Amén.
Bueno, ¿y cómo nos podemos preparar para la batalla? Primero, estando en oración, orando los unos por los otros, como dicen las Escrituras. Es importante, la palabra de Dios dice, no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Amados hermanos, a veces no es es que voy a la iglesia por cumplir o porque el líder me llamó, porque no. Es un deber del cristiano venir a la reunión. Es bien importante, amados hermanos. En este momento ustedes están recibiendo o no. Yo también. Yo también. Porque el primer enseñado cuando uno va a compartir es el que está dando el mensaje, porque yo tuve que estudiar, tuve que entenderte, tuve que escudriñar y tuve que, cierto, Eduardo, cuando uno prepara esto, le toca a uno, pues, saber qué es, porque aquí hay una responsabilidad, amados hermanos, aquí hay una responsabilidad. Yo estoy parado aquí, pero tengo una responsabilidad, porque no puedo de pronto tirar alguna herejía, porque ahí sí el Señor me va a demandar eso. No, tengo que hablar conforme a lo que dice la palabra. No puedo yo venir aquí con cosas que no. Entonces, hay una responsabilidad, pero los primeros enseñados somos nosotros. Y me da alegría verlos a todos los que han venido hoy en esta mañana, porque ustedes están dando cumplimiento a lo que dice el Señor, que debemos buscar de Él. Lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas es buscar del Señor. No hay cosa más maravillosa que buscar de Él. ¿Cómo luchamos? ¿Cómo batallamos? Pues orando, buscando, fortalecernos en el Señor. Las vigilias son importantes, pero a veces casi que no viene la gente, pero es bien importante las vigilias. ¿Sí? La oración y la palabra de Dios tienen que estar muy bien combinadas. ¿La oración y qué? Y la palabra de Dios. Yo ya les dije. Por eso, los devocionales que nos envían, por favor, háganlos. Miren, hay una plataforma importante, hay gente detrás de esto trabajando. Hay gente orando, pidiéndole sabiduría a Dios para poder mandar esos devocionales. No los tomen así a la ligera. Saquen ese tiempo tan importante para el Señor, porque eso es lo que nos ayuda a salir afuera. Vea, le aseguro que si usted una mañana se levanta, no ora, no a su devocional, sale y se enfrenta con algún problema, pues no va a tener ayuda. Va a fallar, pero la misericordia de Dios lo va a acompañar. Pero no podemos estar siempre pegados de la misericordia. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Los cristianos tenemos unos deberes espirituales. Por eso yo les preguntaba, ¿cuáles son sus luchas? ¿Cuáles son las luchas que sostenemos día a día? En el hogar, en la casa, con los vecinos, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con los clientes, con los compañeros de estudio. Todos los días mantenemos lucha. Pero si nosotros estamos revestidos, estamos guiados, sabemos de dónde vienen las flechas, ¿cierto? De dónde vienen los ataques. Pero si estamos firmes, como esos soldados que salimos a la guerra, pues no nos va a tumbar, porque vamos ¿qué? Vamos a la fija. Porque mayor es el que está en mí, dice la palabra. Porque en Él somos más que, porque todo lo puedo en Cristo. Se sabe la palabra. Se sabe la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un día en la célula de Recuerdo Sur, allá a una familia le regalé esa promesa para ellos. Esta es la promesa para ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y arrancaron con esa palabra. Un miembro de la familia se enfermó, le dio una pancreatitis en pandemia. Estaba de muerte. Y el Señor me puso que tenía que ir a orar por ella y me fui y me metí allá. 2 tapabocas y me metí allá. Ella estaba allá, la habían dejado tirado como ellas de Cisben y todos, como allá estaban en la UCI, por una UCI por allá, lejos. Me costó trabajo encontrarla. Y cuando llegué allá sí la tenían toda así, descubierta, pero con mangueras, no llegué a cubrirla. Y empecé a orar.
por ella. Y ella a lo lejos sí empezó a abrir los ojitos. Y empecé a orar y a pedirle al Señor y a clamarle al Señor y a reclamar su vida, porque era una mujer que también rindió su vida al Señor. Y hacerle acuerdo al Señor la necesidad de esa mujer, porque tiene 3 hijos, una nieta, un esposo, y bueno, y todas esas situaciones, Señor. Y alcanzó a ver, los ojitos abrieron y empezó a botar lágrimas. Y me pudo hablar. Como no podíamos comunicarnos, yo tenía un celular y se lo mandé a regalar para poder hacerle unas videollamadas. Y al otro día, ¿qué creen? Ya estaba levantada esa mujer ahí, ya más o menos ya. Y entonces le hice la videollamada y le dije, bueno, vamos a seguir orando. Eran las 3 de la tarde. Me dice, don Oscar, un momentico, por favor, ore por la compañera de la cama, se llama doña Marta, también quiere oración. Ah, listo, vamos a orar por ella. Y oramos por ella. Y la señora también se levantó. Y ahora Arely ya está brincando por ahí, ya la operaron y por ahí anda brincando. Entonces, es eso. Es que nosotros le creamos en su palabra, declaremos la palabra, la reclamemos en oración y en palabra. Hay cosas que Dios quiere que hagamos. Hay 3 recomendaciones que debemos tomar. Primero, hay que hacer frente. Hay que hacer un frente de lucha. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Con la armadura de Dios. La otra, debemos resistir. ¿Y cómo resistimos? En oración, en vigilia, vigilando, intercediendo. Por eso les decía, es importante orar los unos por los otros. La tercera, permanecer. Saber que nuestra dependencia es de Dios. ¿Y quiénes somos? Saben, hay una palabra que me encanta y eso no se la olviden nunca. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones. ¿De qué? Mi convicción es que yo soy ¿qué? Cristiano. Soy hijo de Dios y usted no puede negociar lo que usted ha decidido con las cosas del mundo. Y ahí empiezan nuestras luchas. Lo invitaron a una fiesta de la familia. Pero no va por allá, porque allá empiezan el desorden, empiezan a tomar trago. Pues si usted es de un hombre de convicción, vaya de testimonio, testifique. Pues cuando empiece la reunión, dígale, ay familia, un momentico, por favor. Si no es tanta la molestia, ¿será que me permiten orar para entregarle este tiempo al Señor? ¿Quién le va a decir que no? Nadie. Yo cuando recién empecé la vida cristiana, yo tengo una casa en José Hilario López, que es tras de la Plaza de Toros, ¿no? Y allá hay un salón comunal grande y allá hacen fiestas, eso el fin de año los vecinos son bien unidos, se desordenan. Entonces, vecino, yo recién pues llegado al barrio, que venga, que vamos acá a festejar el 24, listo, yo voy para allá. Entonces con mi esposa habíamos preparado unas 2 tortas y vamos y compartimos con los vecinos, pues para que nos conozcan. Cuando ya llegamos allá, no, que vecino, que siga. Bueno, le dije, vecino, un momentico, me presta el micrófono, sí que voy a hacer una pequeña oración por todos los vecinos. Ah, claro, vecino. Ya empecé. Entonces, les di una pequeña cápsula, pero les hice hacer la oración de fe. Les dije que se arrepintieran esa noche para que no va a pasar algo malo. Pero fue intencional, ¿cierto? Imagínense, yo estaba empezando, pero ya tenía una convicción. Y les entregué la torta y quedaron felices. Le dije, vecino, hasta mañana me voy, que tengo acá un compromiso. Ah, bueno, tranquilos. Como estaban tomando y ni cuenta dieron que me salí. Pero bueno, ahí yo hice mi trabajo, ¿cierto? Y esa es la convicción que tenemos que tener. O sea, usted va en el bus, va en la calle, está haciendo fila, de pronto el Señor le da la oportunidad de que entable, socialice con alguien y si usted pues pregúntele algo y de pronto el Señor le da la oportunidad, comparta el Señor. Comparta el Señor. No se pierda la oportunidad de compartir. Yo creo que mi esposa aquí en la vigilia compartió algo de un muchacho, ¿cierto? Compañero de mi hijo, que era ateo y ahora está ahorita en Bogotá congregándose en el lugar de su presencia. Y era ateo. Le dijo a Juan José, soy ateo, le dijo.
y ahora está allá alabando y adorando al Señor en Bogotá. Entonces, no perdamos la oportunidad, ¿ya? Entonces, las convicciones, ¿sí? Bueno, ¿y para dónde va todo este mensaje? Dice que cuando nosotros venimos a Cristo, empiezan nuestras grandes batallas. Satanás empieza a operar como sea. ¿Saben, amados hermanos? Nos ganamos una gran bendición, pero también entramos en un gran problema, porque ahí empiezan nuestras luchas. Esas son las luchas que le estaba hablando. ¿Dónde están sus grandes luchas? Porque cuando más le ganamos terreno al diablo, él más se mete con nosotros. Y yo he escuchado por ahí, pero ¿cómo así a mí me compartieron del Señor? Yo estoy empezando, pero ¿por qué estoy pasando esto? Porque ahí empiezan las luchas, ¿sí o no? Díganme alguno de ustedes que empezó en el Señor y no haya tenido esas luchas. Díganme a ver. Cuando yo recibí al Señor tenía un negocio, oiga, y la dejamos a la chica trabajando, y cuando yo llego le habían metido un billete de 20 falso en ese tiempo. Y 20,000 pesos hace más de 10 años era plata. Y dije, pero yo fui a recibir al Señor y me vienen y me meten un billete de 20. Empezaron las luchas. Entonces, ahí es donde yo comprendo y entiendo que cuando usted empieza a trabajar para el Señor, el diablo también empieza a trabajar para tumbarlo. Por eso le decía que tenemos que estar, ¿qué? Firmes. Ir pero a la batalla. Usted cuando se levante vaya revestido, que ese no lo va a tumbar a usted. Ese ya fue vencido hace más de 2000 años. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El Señor ya nos dio la victoria. Satanás ha sido condenado, amados hermanos. Es lo que viene es a mentirnos, a meternos un mundo de mentiras. Las mentiras del diablo no las podemos aceptar, tenemos que resistirlas con la palabra de Dios y teniendo una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Nosotros no podemos torcer el brazo, nosotros no podemos descuidarnos. Mire, las mentiras de Satanás son tenaces, él por cualquier lado. Ahora con los medios de comunicación, la gente ahora está loca. Eso me he dicho, si se le apaga el celular se muere, si se pierde el cargador más todavía. Claro que la otra noche me quedó el celular en el carro y me tocó regresarme. Ay, puchica. Pero no porque vivo del celular, sino porque los clientes me mandan aquí pues los pedidos, yo tengo que cumplir con ellos. Pero es así. Las niñas se alocan. Y son mentiras, porque aquí en estos medios son muy buenos si lo sabemos utilizar, pero son malos cuando nosotros recibimos toda mala información y le creemos todo aquí. Nosotros no sabemos si certeramente todo lo que están escribiendo ahí es verdad. Pero nosotros tenemos que. Pero yo les digo una cosa, pero ¿quién los puede engañar a ustedes si ustedes están cimentados en la palabra? ¿Quién los puede engañar? Dígame. ¿El diablo vino a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Sí o no? Esas son las estrategias. Ahí empezó el libro de Efesios. Bien claro dice. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Él va a utilizar todas las estrategias. A él no se le escapa nada. Todo. Dios lo sabe todo de nosotros, pero el diablo también nos conoce, porque ese no anda pisteando. Ese manda espías, porque él no es omnipresente, pero sí manda espías, demonios chiquitos. ¿Claro? Podemos caer. Entonces, como le decía, si usted tiene bien puestas las botas con buenos taches, no se resbala. Pero si usted, hermano, no se puso ese día las botas adecuadas, cascarita, y usted puede caer en tentación. Y puede caer delante de Dios. Y eso es lo que está buscando el diablo. En el libro de Job no dice que él es el acusador. Él va a ser presente delante de Dios todos los días. Ah, míralo el Camilo. Es que el sábado estaba ya en la vigilia. Ajá. Y el domingo por ahí lo pillamos con una pelada. Ajá. ¿Y qué estaba haciendo? No, estaban orando, estaban orando. Pero es así. Va y nos acusa de cosas. En serio, hacemos algo y va y nos acusa delante de Dios. Va y le dice, ah, mira, ¿y qué es que es tu hija? Ajá, y allá en la iglesia sí, alza las manos y vea, acá. Y va y nos acusa, es un acusador. Usa estrategias para delante de Dios, ¿sí?
juzgarnos. Pero nosotros debemos estar firmes. El libro de Efesios, cuando el apóstol Pablo termina en el verso 19, dice: y oren por mí en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídalen a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena nueva noticia es para judíos y gentiles. Y sigue diciendo, terminando esto, dice: pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando con Él con valentía como debo hacerlo. ¿Cuál es el mensaje en esta mañana? ¿Qué es lo que nos está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿Cuál es nuestra labor como cristianos? Testificar, llevar el evangelio. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: oren por mí para que Dios coloque las palabras adecuadas y yo pueda llevar este mensaje, el misterio de Dios, para que las personas entiendan y se puedan ¿qué? Salvar y lleguen al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos hacer, amados hermanos, todos. Nuestra lucha es porque el Señor nos use, porque el Señor cumpla su palabra que dice que somos instrumentos de honra en sus manos para llevar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios dice: benditos los pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Benditos. Somos benditos por llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación a aquellos que allá afuera están perdidos. El apóstol Pablo nos anima. Y mire que él está animándolo desde la cárcel. Está preso, pero está predicándole a los presos. Está preso, pero allá está hablándoles del Señor, para que estos hombres sean transformados por el poder ¿de qué? De su palabra. Porque lo que transforma es la palabra de Dios. Nosotros no transformamos. El que convierte es el Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos. El crecimiento ya le compete al Señor. Pero igual, no se desanimen, porque la palabra de Dios dice que la buena obra que Él ha empezado en nosotros, la está ¿qué? Perfeccionando. Así que no nos desanimemos, porque todavía nos falta mucho, y por aquí que me falta, que no, es que esto, no. Dios día a día trata con nuestras vidas, porque dice que la palabra de Dios dice que Él está perfeccionando el carácter de Cristo. ¿En quién? En nosotros. Porque ¿saben qué? Dios quiere ver en nosotros y verá siempre a su Hijo, no a nosotros. Cuando nosotros reflejemos la imagen de Jesús, es donde más Dios se agrada de nosotros. Caminar como Jesús caminó. Amar como Jesús amó. Perdonar como Jesús perdonó. En la cruz del Calvario no dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero vaya y nos hagan algo a nosotros, a ver si perdonamos. ¿Cierto? Porque el perdón no es humano, el perdón es divino. Y en eso solo puede Dios. Y cada vez que nosotros querramos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos perdonar. Miren, hay familias, duele no decirlo, hay familias donde hay hermanos que no se pueden ni ver, se odian. Y hoy que estamos a puertas de diciembre, que es una gran oportunidad de aprovechar, nosotros ya empezamos a trabajar en Recuerdo Sur con los niños. Ayer les pasé una película de la Navidad, pero el mensaje principal era el regalo. El mejor regalo
que Dios envió del cielo a la tierra fue a su Hijo. Ese es el regalo más maravilloso que ustedes y yo hemos recibido. Que nosotros hayamos dado ese paso de fe para decirle al Señor, Señor, entra hoy en mi vida y transfórmame, cámbiame. No quiero ser esa persona que vivió locamente. ¿Sí? Quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea, ¿sí? Que tú quieres que sea yo. Sea una persona que impacte el mundo. Una persona que pueda hacer, una persona que pueda dejar huella en esta tierra. Nosotros, hombres y mujeres, en esta mañana tenemos la oportunidad de llevar esas buenas nuevas de salvación. Pero, como les digo, como dice el apóstol Pablo, debemos ir ¿qué? Armados. Porque esa lucha no la libramos solos, esa lucha la libramos con el Señor. Como Jesús le dijo, porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, así quiero que ustedes estén en mí, para que todos estén con el Padre y conmigo. Y es algo que se cumple. Por eso oramos al Padre en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. La Trinidad es algo que es real, es un misterio de Dios, pero es algo que está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios es importante, amados hermanos. Por eso aquí habla, la palabra de Dios es la espada en el Espíritu. Es por el Espíritu de Dios que nosotros recibimos la revelación. Porque nosotros no podemos ir a cualquier lado si no tenemos ¿qué? Revelación. Cuando vayamos, Señor, revélanos, dinos cómo debemos hablar. El Señor les dijo, ustedes no se preocupen porque ustedes no van a hablar. El que va a hablar soy yo. Yo los voy a llenar ¿de qué? De mi palabra. Ustedes simplemente vayan y abran sus bocas, que sus bocas serán llenadas con el poder de Dios. La palabra de Dios dice que es lámpara y lumbrera ¿qué? A mis pies. No nos dejará tropezar. La palabra de Dios dice que el que cree en nuestro Señor Jesucristo no será avergonzado. Lo dice el libro de Romanos. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Son dos cosas que debemos entenderlas, dos cosas que deben estar en los corazones de aquellos que se pierden afuera, que deben creer en el Hijo de Dios, que vino hace más de 2000 años a morir por nosotros, a entregar su vida para que todos tuviéramos salvación y vida eterna. Ese es el mensaje, y ese es el mensaje que Pablo entendió, un hombre que persiguió a la iglesia antes de convertirse al Señor. Un hombre que mató, que asesinó, que acorreteó a los cristianos de ese tiempo. Pero cuando vino el Señor y se le manifestó con poder y gloria, le reveló para qué lo había preparado, para qué lo había guardado para esos tiempos, para que viniera y predicara la palabra a los gentiles. O sea, nosotros. Y esa palabra nos ha alcanzado. Y esa palabra es la que hoy estamos predicando. Y esa palabra es la que hoy estamos estudiando en este lugar. Y es esa bendita y santa palabra la que nosotros debemos extender, que son las buenas nuevas de salvación, amados hermanos. Y en eso sí tenemos, como les digo, tener esa convicción. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Y para dónde vamos? Explicarle a la gente que hay dos caminos, hay dos decisiones fundamentales en la vida. O el cielo o el infierno. Y en estos tiempos nosotros no podemos andar con pañitos de agua caliente. Tenemos que ser muy directos. Pero como les digo, tenemos que orar, prepararnos y pedirle que el Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Porque Él convence ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Son tres cosas que habla el Espíritu Santo. Nos convence de pecado, ¿para qué? Para que nos arrepintamos, para que le enseñemos a la gente que debe arrepentirse. La gente tiene que dejar su mala forma de vivir. Y nosotros también.
Porque si nosotros queremos que esta labor y esta obra se cumpla como es, tenemos que arrepentirnos también de muchas cosas. Pedirle al Señor que nos permita salir de cosas que todavía no hemos dejado. Decirle, Señor, revélanos qué cosas quiere que te entreguemos, qué cosas no me dejan cumplir bien la labor que tú me has encomendado. Señor, revélame qué debo entregarte, qué cosas me cuesta. Y ahí empieza la lucha. Y ahí empezamos a luchar y a negociar. Y el diablo jale para que no dejemos eso. Y Dios jalando para limpiarnos, para libertarnos y para poder permitir que nosotros seamos libres, libres verdaderamente. Amén. Amados hermanos, espero que este mensaje haya quedado muy claro. Le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y a pedirle que el Señor siga obrando, que nos siga respaldando, que nos permita ser una iglesia más unida en el espíritu y en oración. Oremos para que los hermanos que no han vuelto vuelvan. Oremos porque los podamos visitar, los podamos llamar. Una llamadita a un hermano, hermano, ¿por qué no volvió? ¿Qué pasó? ¿No le gustó el tinto de la pastora? ¿Qué pasó? ¿El pan o qué? Sí, y cosas así. Uno puede un chiste hacer, pero puede empezar a socializar con eso. Pero es eso. Debemos orar para que esta iglesia sabe que una iglesia que ora unida se mantiene unida y la labor que vamos a hacer es que no deberíamos tener solo esta sede, deberíamos tener otra para allá, para las Garzas o para en el Ortigal ya tenemos, ¿cierto? O extendernos para allá, para Lomas de Granada. Deberíamos ya extendernos. Somos una iglesia celular, ¿saben? Y hay donde trabajar. Aquí nos preparamos, nos capacitamos y allá vamos ¿qué? A dar. Aquí recibimos y allá vamos ¿qué? A dar fruto. Amén. Bueno, vamos a orarle al Señor y a darle gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso.